Amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendiciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. Dios les bendice. ¿Qué tal? ¿Cómo han andado todo este tiempo? ¿Bien? Bueno, gloria al Señor. Bien, vamos a la palabra. Voy a invitarles, amados hermanos, que abramos nuestras Biblias allá en la segunda carta a Timoteo 3, versículo 16 y 17. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Hoy les cuento que tenemos venta de garaje y hay libros y Biblias también. Para aquellos que no tienen Biblia aún, pues aproveche que hoy están baratas, ¿cierto? Incluso viene con combo, con libro, ¿no? Bueno, ahí hay otras cositas también, que no se vaya tan rápido y mire qué es lo que hay que puede interesar allí en la venta de garaje. Bueno, gloria al Señor. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Ya lo tienen? Bueno, leamos la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la Escritura así. Diga conmigo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a leer esta última parte. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar solamente pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Muchas gracias por darnos el privilegio de poder estar acá hoy, Padre, para poder percibir tu palabra, para poder alimentarnos de ella, y gracias porque yo sé que tú tienes los mejores propósitos para nosotros. Toma control en esta hora, Señor, de toda situación adversa, cualquier cosa que pueda distraernos, que pueda impedir que tu palabra corra y sea glorificada en nuestra vida. Padre, la ponemos en la cruz. Y muchas gracias porque nos da libertad, Señor. Pero también pedimos sabiduría, como decía Santiago, que la pidamos, Señor, que tú nos la días abundantemente y no nos sería echada en cara. Muchas gracias por esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, simplemente quiero hoy hablar acerca de un tema que tiene que ver con el propósito de Dios para nosotros, propósito de Dios para nosotros. Y a veces esa pregunta ronda la cabeza de muchas personas, ¿no? A veces la gente, uno habla con las personas, le dicen a uno que no saben para qué están en esta tierra. O sea, yo no sé qué hacer, pastor, yo no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, no sé, o sea, no tienen claro o no hay claridad todavía en su mente. Y hay gente que, peor aún, que son muy adultos y todavía no saben para qué están aquí en este mundo. Entonces es complicado y es un poco difícil entender esto. Pero fíjense cómo Pablo en este capítulo le escribe a Timoteo, y algo que quiere Pablo establecer en el corazón de Timoteo es afianzarlo en lo más importante que Timoteo debe tener en cuenta. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Dice, lo más importante es desarrollar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué es importante? Porque cualquier cosa que tú propongas en este mundo que no tenga que ver con el reino de Dios, eso se pierde. Porque recordemos que este mundo va a ser juzgado, todo lo que hay en el mundo va a ser juzgado, todo va a ser juzgado. Y todo va a pasar, ¿cierto? Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, amados? Yo quiero
que pensemos un momento en qué tenemos que enfocarnos, porque tenemos que enfocarnos en cosas realmente que pues, son importantes. Y vean ustedes que Timoteo tenía que aprender que al propósito solamente va a surgir de la Escritura. Así que si queremos conocer nuestro propósito, tenemos que ir a la fuente de ese propósito. ¿Quién es el único que tiene propósito para nosotros? Cuando leemos el Salmo 139, en los versículos 13 en adelante vas a notar que desde antes de nacer ya tenía un propósito para nosotros. Ahí lo dice, que nuestro embrión vieron sus ojos. Y cada uno de los detalles que las cuales tenemos, ya el Señor lo tenía planeado desde antes. O sea que nosotros somos no desde que nacimos, sino que somos desde antes de nacer. ¿Sí entiende eso? Basado en ese principio, basado en este principio, pues tenemos que entender que si estamos acá y Dios permitió que naciéramos es porque tenemos un propósito que está desde antes, mucho antes de que naciéramos. Entonces, para poder saber el propósito, es necesario ir a la fuente de ese propósito. Entonces, el propósito, mi amado hermano, solamente lo hallaremos en la persona de Dios. Amén. ¿Y quién es el que nos va a revelar ese propósito? El Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo, tú me revelas el propósito, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es quien en realidad revela los misterios. Él es el que va a mostrarnos realmente todo lo que no conocemos, lo sabemos solamente a través del Espíritu Santo. Así que solamente si tenemos hambre, escuche, hay una condicional acá. ¿Cómo podemos conocer el propósito de Dios? Si tenemos hambre de buscar del Señor. Si tienes hambre de descubrir tu propósito en la vida, Él está dispuesto a revelárnoslo. El Señor te lo va a revelar y nos mostrará la verdad de quiénes somos y la razón por la cual estamos en esta tierra. Amén. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, hay una gran diferencia. Hay una diferencia muy significativa entre el proceso de descubrir y el proceso de recibir una revelación de parte de Dios. Por ejemplo, si tú hablas con cualquier persona, pues muchas personas descubren, ¿cierto? Y descubrir implica que adquieren conocimiento acerca de algún área de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, a través de un estudio que se hace en la universidad, investigaciones, experimentos, bueno, etcétera, estadísticas, podemos decir. Entonces las personas reciben como descubrimiento, descubren algo materialmente hablando, ¿cierto? Y pues digámoslo de esta manera, que también se refiere a buscar lo que se desconoce. Por ejemplo, los inventos que hoy supuestamente la gente está disfrutando, el celular, cosas de esas de medicina, son descubrimientos que se han hecho porque las personas que las hicieron se empeñaron en hacerlo, descubrir. Por ejemplo, alguien está buscando la cura definitiva para el cáncer, una vacuna para el cáncer. ¿Sabía usted eso? Se está buscando una vacuna para el COVID, pero que sea definitiva. Entonces, esas personas que trabajan en esas áreas son descubridores, no son inventores, son descubridores. ¿Por qué? Porque ellos utilizan de diferentes herramientas del conocimiento, experimentos, investigaciones para hallar, ¿cierto?, una revelación o digamos una medicina, una respuesta, una cura, podemos decir, para esas cosas que se están buscando. No sé si me está entendiendo, eso se llama descubrir, ¿cierto? Pero el otra forma es recibir revelación o iluminación. Son dos cosas completamente diferentes. La revelación es un proceso que al contrario del otro, es un proceso sobrenatural. Diga conmigo, proceso sobrenatural. ¿Qué pasa con ese proceso sobrenatural? En la revelación o en la iluminación se abre nuestro entendimiento espiritual, ¿sí?, nuestros sentidos espirituales, y nuestro entendimiento se ilumina con cosas que son sobrenaturales. ¿Qué significa sobrenatural? Que está por encima de lo natural. ¿Qué significa también? Que gente con pruebas médicas o pruebas científicas no lo puede medir. Solamente lo medimos cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros somos hombres y mujeres espirituales. No sé, este micrófono me molesta. Gloria a Dios, venga. Hola, hola. Esa es una de las razones por las cuales estamos haciendo la feria de garaje. ¿Ahora entiende? Bueno, entonces decíamos que entonces hay una diferencia tremenda entre descubrimientos
y una que se llama revelación. Amén. Descubrimiento y revelación. Entonces, estamos hablando de propósito. Y como estamos hablando del propósito de Dios, entonces necesitamos ¿a cuál de las dos ramas vamos? ¿Al del descubrimiento o al de la revelación? ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, el descubrimiento es netamente científico y es natural, pero lo que es revelación es netamente sobrenatural, es espiritual. Entonces, Dios se mueve en lo sobrenatural. Entonces, tenemos que buscarlo de esa manera, de esa rama. Por eso, mi amado hermano, cuando nosotros recibimos revelación, entonces esa revelación viene directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres conocer propósito? Entonces tienes que buscar más de Dios. ¿Aló? ¿Quieres conocer propósito de Dios? ¿Quieres saber por qué estás en este mundo? Tienes que buscar más del Señor. Entonces, por eso, mi amado hermano, la revelación siempre será un proceso sobrenatural. Y como hemos visto, pues el Señor va a colocar como algunos pasos o algo así como en nuestro espíritu acerca de que tenemos que buscarlo de Él. Por ejemplo, no sé cuánto les va a pasar a ustedes que a veces uno dice, yo quiero, como me siento insatisfecho con esto, veo una situación como a veces y estamos orando y como que uno se siente incómodo y hasta que el Señor lo mueve a uno a caminar en eso. Eso es algo sobrenatural. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Nehemías? Nehemías sintió satisfacción porque vio o supo que los judíos que vivían en Jerusalén estaban pasando por una situación muy difícil. Y entonces él dijo, bueno, voy a orar. Y él estando orando, el mismo Señor le puso la carga a él para que él mismo fuera la solución para ese problema. ¿Me hago entender? Entonces, muy diferente a descubrimiento. Entonces, él sintió y el mismo Señor le dio estrategia, el cómo ir a hablar con el rey. El mismo Señor le dio los recursos de cómo ir a reconstruir el muro de Jerusalén. Entonces, vimos allá cómo el Señor opera de una manera tremenda, y esa es la forma en que nosotros también tenemos que hacer, amados. Yo no puedo pensar que nosotros, estando aquí en la iglesia, pasen los años y pasen los domingos y todavía no sepamos para qué estamos en esta tierra. Para muchas personas, bueno, ojalá que haya una buena venta de garaje. Señor, gracias, Jesús. Gloria al Señor, aquí, gloria a Dios. Y ayer tuvimos grados, fue maravilloso. Ahorita la pastora les va a contar cómo fueron los grados acá. Y hubo lágrimas, y hubo y gozo tremendo. Y bueno, gracias a Dios. Ayer también hubo fallas técnicas, pero no tantas, ¿no? Pero bien, noten algo, mi amado hermano. La revelación viene siempre a través del Espíritu Santo. Revelación tiene que ver ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Mientras que dijimos que el descubrimiento solamente viene a través de análisis. Por ejemplo, los análisis, viene la observación, ¿cierto? Y es interesante ver cómo el conocimiento viene al ser humano por medio de estos dos medios. Solamente, el segundo viene solamente a aquellas personas que nacen de nuevo. Por eso cuando uno le habla a la Biblia a gente científica le parece locura. Y dice, no, pero la Biblia es un conjunto de historias allí como historias allá que alguien se inventó y esto y lo otro, y no entienden. ¿Sabe por qué? Porque a ellos les falta la segunda, solamente tienen la primera. Y entonces mucha gente trata de escudriñar la Biblia solamente a través de métodos científicos, ¿cierto? A través de observación y a través de medidas científicas, pero nunca van a tener nada de Dios. Entonces, ¿cómo pasa esto? Gente que entrega su corazón al Señor, como nosotros, cuando empieza a tener una relación con el Señor, empieza a ver que la Biblia cobra vida a su vida. Y parece que la Biblia le hablara a uno de manera personal. Amén. Le habla de manera personal a uno. Y entonces, qué interesante ver eso, mi amado hermano. Hay muchas personas que a pesar de todo esto, confunden aún el propósito, ¿cierto?, de su vida. Y fíjense cómo es esto. No sé si usted me corrige si estoy equivocado, pero hoy en día hay personas que confunden el propósito de su vida. El propósito de su vida solamente lo da Dios con la profesión con la cual se prepara. Entonces mucha gente le enseñamos a nuestros hijos de manera equívoca, le decimos, bueno, ¿qué vas a hacer cuando grande? Mucha gente les animamos a que estudien, ¿cierto? Y eso está bien. Les animamos a que se preparen para poder vivir esta vida, pero no los preparamos para la eternidad.
No los estamos preparando para la eternidad. Entonces muchos niños se preparan para ser médicos, otros se preparan para ser bomberos, otros se preparan para ser ingenieros, otros se preparan para ser contadores, se preparan para ser abogados, en fin, cualquier rama. Y entonces cuando uno habla con las personas creen que ese es el propósito de ellos. Y ese no es el propósito de ellos, porque en el cielo ni va a servir las leyes, ni van a servir la psicología, ni va a servir la ingeniería, no va a servir de nada, porque esta vida pasa con todos sus deseos. Entienda, mi amado hermano, tenemos que pensar bien seriamente qué le estamos enseñando a nuestra generación. Entonces le estamos diciendo, sí, mi niño está estudiando para ingeniero, y nos aplaudimos y le hacemos una gran fiesta porque tuvo su grado. Está bien, no estoy diciendo esté mal, pero no los estamos preparando para la eternidad. Y entonces estamos creando una generación vacía que cree que todo está basado solamente en el conocimiento, solamente eso. Pero escuche bien esto, mi amado hermano, porque el Señor nos está diciendo, tenemos que enseñar a nuestros hijos propósito. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos propósito. Nosotros tenemos que buscar nuestro propósito en el Señor. Ellos no van a aprender a menos que sea a través del ejemplo. ¿Aló? No sé si estoy aquí, ¿todavía están aquí, hermanos? Por eso, mi amado hermano, no podemos confundir el propósito de nuestra vida con la profesión para la cual estudiamos en la universidad o en alguna escuela de negocios. Los dos pueden bien coincidir. Hay gente que estudia, digamos, para idiomas, lenguas modernas, o estudia ingeniería de petróleos, porque tienen claro su propósito de que ese no es el fin, sino eso va a ser un medio para ir a evangelizar por allá en el Medio Oriente, donde hay zonas petroleras. Y uno cuando habla con personas, yo hablé con un misionero, hablaba con un hombre de misiones y decía, hay que enseñarle a nuestros hijos a estudiar ese tipo de materias y todo, pero no es el fin. Por ejemplo, en Arabia, donde son musulmanes, en esa ventana 1040, es Arabia, Irak, todo lo que termina en Istán, Pakistán, Kurdistán, todo eso, Istán, son petroleros, pero también son musulmanes. Y allí se prohíbe tajantemente que hayan misioneros, se prohíben tajantemente que hayan iglesias cristianas. Es curioso porque aquí se les permite tener sus sinagogas, aquí no hay ningún tipo de prohibición para ellos, pero nosotros vayamos allá y hay persecución, hay encarcelamiento, incluso se supo que hace poco mataron a 200 cristianos en esos países. Y entonces hablando con el misionero me decía, la mejor manera en que un cristiano puede evangelizar allá es secretamente, pero no puede ir diciendo, yo voy a ir a evangelizar allí y no lo van a dejar entrar. ¿Cómo puede entrar? A través de una profesión como un ingeniero de petróleos o como una misión médica, y allá poco a poco va hablando de Cristo, ¿me entiende? Pero no es el fin, es un medio. El propósito no es ser médico, el propósito no es ser ingeniero de petróleos, el propósito es una herramienta, ser una herramienta útil en las manos del Señor. ¿Para qué? Para la eternidad. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso cuando nosotros hablamos de propósito, por eso, mi amado hermano, la función de la educación es solamente se limita al reino natural. Y yo al verdad felicito en este tiempo a todos aquellos que se están graduando. Ayer tuvimos grados acá, fue algo emocionante. Yo felicito a los que se reciben como psicólogos, a los que se reciben como ingenieros, a los que se reciben como publicistas, ¿cierto? Pero finalmente vas a trabajar 20 años y te jubilas y ya. ¿Sí o no? Sí, seamos honestos. Y entonces después de eso ya, y la gente piensa, no, yo voy a recibir mi jubilación y estaba luchando por su pensión, y qué bueno tener esa pensión, pero no todos tienen la pensión. Entonces, ¿qué pasa? Incluso tú disfrutas la pensión 2, 3, 4, 5, 6 años, ojalá muchos años, y después ¿para quién queda la pensión? O sea, nos estamos matando por cosas que no merecen la pena. O sea, sí tenemos que lucharlas, pero no es lo más importante. Lo más importante es el propósito de Dios para nosotros. Amén. Por eso la educación puede prepararnos para un trabajo, pero no nos prepara para un propósito. Se lo repito, la educación puede prepararnos para un trabajo, pero no nos prepara para un propósito. Amén. Ahora, ¿cómo podemos recibir, en ese orden de ideas, cómo podemos recibir entonces el conocimiento de revelación? ¿Cómo podemos recibir esa revelación? Porque ya hablamos un poco de los procesos naturales, ¿cierto?
cómo recibir, por ejemplo, ese descubrimiento. Pero ahora vamos a hablar de la revelación y Dios quiere que tengas énfasis en este. ¿Cómo puede llegar revelación del propósito de Dios? Pregúntate, ¿cómo nos puede llegar revelación del propósito de Dios? Esa es la pregunta. Y entonces solamente a través del Espíritu Santo. ¿Cómo dije yo? Solamente a través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está a cargo de revelar nuestro propósito único. O sea, para eso el Señor nos dio al Espíritu Santo. Cuando Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, era eso. El Señor dijo, es necesario irme para que el Consolador venga. ¿Para qué? Para que nos dé propósito. O sea, el Espíritu Santo está allí. O sea, el Espíritu Santo es irrepetible, el Espíritu Santo es eterno. Amén. El Espíritu Santo elige la manera como revela nuestro propósito. Es diferente. Escuche bien esto, el Espíritu Santo, si te va a revelar propósito, un ejemplo a Armando, de la manera en que se lo revela a Armando, no va a ser la misma manera que se lo revela a Héctor. El Espíritu Santo reparte a todos como Él quiere. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es de la misma manera. Entienda esto. Hay muchas personas que dicen, Dios le dio propósito a Hildebrando, entonces yo voy a hacer lo mismo que Hildebrando, o lo que le dio a Wilber. No, porque Dios le da a cada uno como Él quiere. Entonces, escuche esto, el Espíritu Santo va a elegir la manera como revela tu propósito personal. Escuche, Él lo va a elegir, el Espíritu Santo ya tiene la manera como te lo va a revelar. Y tienes que saber que la manera en que lo revela Él es diferente en cada persona. Igual pasa con cada iglesia. Uno de los fenómenos que encontramos como pastores en las iglesias cristianas es que si a una iglesia le va bien con un método específico, organizacional, estructural, cómo la iglesia crece y maneja bien todo eso, entonces todos terminan copiando lo mismo. No. Resulta que no, ese fue el propósito de Dios para esa iglesia. ¿Qué tenemos que hacer las demás iglesias? Busquemos la estrategia, que Dios venga de Dios directamente, cómo quiere que trabajemos en nuestro contexto cultural. No sé si me estoy entendiendo, pero escuche bien esto. ¿Habrá algo que podamos hacer para cooperar con el Espíritu Santo para que nos revele ese propósito? Porque Él está ya presto a decirnos, a ti, a mí, decirte, mira, yo tengo este plan para tu vida, tengo este plan para tu familia, tengo este plan para que tengas coronas en el cielo. ¿Sabe una cosa? Usted y yo tenemos que prepararnos ya es para recibir coronas. Ya usted es salvo, gloria a Dios. Pero nosotros a veces estamos, no, yo ya oré, ya soy salvo, yo voy cada domingo a la iglesia y estoy bien. No, porque tú tienes que entregarle cuentas al Señor. Ten presente, mi amado hermano, que tú tendrás que presentarle cuentas al Señor aquel día, o bien sea que te mueras, o bien sea que el Señor venga. Y estoy hablando muy en serio, estoy hablando muy seriamente a gente seria, que Dios va a pedirnos cuentas a todos de lo que Dios nos dio. Recuerda que el Señor le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, ¿cierto? Y a otro le dio 1 talento. Y esa parábola, aun cuando fue originalmente dada a los judíos, el principio aplica también para la iglesia, porque desde que nosotros recibimos a Cristo, el Señor no solamente nos dio salvación, sino que juntamente con la salvación nos dio responsabilidad. Entonces, de lo que Dios nos da, también nos va a exigir. Y tú estás acá recibiendo instrucción para saber cómo vas a lograr coronas en el cielo. ¿Y cómo vas a dejar un legado a la siguiente generación? Porque no basta con que tú hayas recibido a Cristo y entonces tus hijos, ¿qué? Tus hijos totalmente descarriados. No, Dios no quiere eso y por eso hay algo que tú tienes que hacer, es que tienes que buscar al Espíritu Santo, tienes que buscarlo a Él. Prepara tus sentidos espirituales para que sean abiertos y para que recibas su revelación. Si es posible. Sí es posible, cuando tú miras las escrituras, el Señor nos muestra algunas pautas para poderlo lograr. Vamos a mirar 3 pautas que el Señor nos muestra que podemos hacer para poder recibir la revelación del Espíritu Santo de manera particular para cada uno. ¿Cuál es la primera pauta? La primera pauta es conoce a Dios. ¿Cuál es la primera pauta? Diga conmigo, conozco a Dios. Quiero conocer a Dios. Amén. Y nadie, escuche bien esto, nadie puede conocer su propósito.
Nadie va a conocer su propósito sin primero conocer a Dios. O sea, no es posible recibir un propósito si no conoces al dueño del propósito. Entonces, cuando tú decides conocerlo, entonces vas a descubrir quién es realmente y vas a volver tu corazón hacia su propósito. No tu propósito, su propósito. Yo quiero que sepas que Dios no está aquí para bendecir tus planes. Tú estás aquí para hacer sus planes. Porque muchas personas en muchos lugares dicen: Señor, le pido, pastor, que ore por este proyecto de vida que tengo y esto. Y cuando uno les escucha hablar, sus proyectos de vida no incluyen a Dios por ninguna área. No lo incluye. Y lo que está sembrando en tierra seca, porque finalmente cuando pase el tiempo y tenga que irse de este mundo a la presencia de Dios, no va a tener nada que entregarle al Señor. ¿Me entiende esto? Entonces, por eso, mi amado hermano, la primera cosa, aprende a conocer al Señor. Cuando tú conoces al Señor, vas a saber quién eres realmente y vas a conocer su propósito. Necesitamos buscar al Señor, porque la única forma como podemos entender realmente para qué fuimos creados es estando alineados al único Dios verdadero. Amén. Debemos dedicar tiempo y esfuerzo a conocerlo mejor. Para eso tú estás aquí en este día, para comprender sus planes, para comprender mejor el papel que tú vas a desenvolverte en esos planes que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros realmente conocemos a Dios, cuando tú tienes ese deseo de conocerlo a Él, entonces cuando tú vas a dejar de cuestionar y resistir su voluntad. Hoy en día hay muchos cristianos en muchas iglesias que van a las iglesias y todavía cuestionan el mensaje de los pastores. Hay muchas personas que suben a las redes sociales críticas muy morbosas hacia los pastores, hacia ciertas iglesias, y empiezan a multiplicarlos. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque ellos no han querido conocer el plan del Señor, y si no han conocido el plan del Señor, mucho menos lo han querido conocer a Él. Cuando tú estás queriendo conocer al Señor, nunca vas a criticar nada de la iglesia. Dime cuántas personas en redes sociales critican el valor del diezmo. Muchas. Es que me sorprendo, me asombro, mi amado hermano, que hasta personalidades hablan en contra del diezmo y hablan en contra de todo ese tipo de cosas. Yo digo, ¿y por qué no hablan también en contra del perdón? ¿Y por qué no hablan en contra de otros temas también doctrinales? ¿Por qué tiene que ver con eso? Porque sabe una cosa, el diablo sabe que la manera que te tiene cautivo es cuando tú pones tu corazón en las cosas del dinero. ¿Me hago entender? Entonces, por eso, la manera en que tú busques del Señor va a ser la misma manera en que el Señor te revele a ti. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos encontrar por qué fuimos creados. Fíjate que tú eres único. ¿Cuántos son únicos acá? Si tú miras, la persona que está a tu lado puede ser tu hijo, puede ser un gemelo, no es exactamente igual a ti. ¿No te has preguntado por qué Dios me creó de esa manera? Cuestiona, te digas: Señor, ¿por qué me quedaste así? ¿Y por qué tengo esta nariz así? ¿Y por qué soy así? ¿Por qué soy gordito? ¿Por qué no sé qué? ¿O por qué camino de esa manera, cierto? ¿No? ¿Sabe una cosa? Dios te creó con un propósito y tienes que estar alineados a ese único Dios verdadero. Cuando tú dedicas tiempo y esfuerzo a conocerlo mejor, entonces vas a comprender mejor sus planes. Entonces, mi amado hermano, quien quiera que cuestione la voz de Dios tiene un problema, porque no está en sintonía con su corazón, con el corazón del Señor. No estamos acá para cuestionar las cosas del Señor, estamos acá es para simplemente alinearnos a sus planes. Amén. ¿Recuerdan aquel pasaje de Juan 10:27? Cuando Juan 10:17 el Señor dijo una vez, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor dijo esta palabra, fíjense que hay unos principios tremendos acá, porque con esta metáfora de las ovejas, el Señor se refiere a las personas que tienen un pacto con Él. O sea, ¿cuántos tenemos un pacto con Él? Nosotros. El pacto es Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú entregaste tu corazón al Señor, entonces tienes un pacto con Él. Entonces, cuando tú tienes un pacto con Él, entonces tú tienes que aprender a conocer a ese gestor de pacto. Entonces, cuando pasa esto, conoce su corazón, conoce su amor, conoce sus enseñanzas, y dice la Biblia que a quienes lo obedecen fielmente de todo corazón, Dios se revela. Amén.
Entonces el Señor quiere revelarse a ti. ¿Cuántos dicen amén? La mejor manera de conocer a Dios es reconocer su voz. Reconoce la voz del Señor. Reconócela en todo momento en tu vida. Vea, mi amado hermano, Dios lo único que quiere es el bien para nosotros. Y una de las maneras en que Dios va a hablar es a través de su palabra. Entonces, por eso yo les animo, traigan Biblia, hermanos. No puede ser posible que tú vengas a la iglesia sin Biblia. No puede ser posible. Entonces, busca al Señor a través de la Escritura, la palabra escrita. En la Escritura Dios se está revelando como es. Y Él mismo inspiró las Escrituras para darse a conocer a la humanidad. Cuando lo conocemos, ¿cierto? Cuando tú quieres conocerlo a Él, tienes que leer las Escrituras estudiándolas, meditándolas. Dedícale buen tiempo a leer las Escrituras. Con toda sinceridad, ¿cuántos leen la Biblia al día aquí? Si tú no le estás leyendo la Escritura, entonces no vas a encontrar propósito. Y entonces vamos a tener familias con problemas, personas con problemas que continuamente están pidiendo oración. Pastor, le pido oración por esto, le pido oración por aquello. ¿Sabe por qué viene eso? Porque tú no tienes ningún deseo de buscar de Dios. Pero todo lo contrario, cuando tú buscas del Señor a través de su palabra, cuando lees la Biblia, cuando sabes que esa Biblia fue inspirada, ¿cierto? Como dice allá a Timoteo 3, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Entonces, si la inspiró el Señor, Él también te inspira el propósito. Entonces tenemos que buscar al Señor porque Él mismo inspiró las Biblias para darse a conocer a la humanidad. Si lo conoces, si conoces la palabra de Dios, por tanto lo vas a conocer a Él. Amén. Y su palabra habla de su naturaleza y habla de su voluntad. Haga de cuenta, la Biblia es como una carta de amor. ¿A cuántos de ustedes le hicieron cartica de amor a su novia? ¿O novias recibieron cartica de amor del amado? ¿Sí recibió cartica? ¿Y qué hizo con esa carta usted? La arrugó y la tiró y empezó a jugar así esto, ¿cómo se llama? ¿Fuchibol? ¿Fuchibol? ¿Empezaste a jugar fuchibol con ella? ¿Qué haces? ¿Dónde la guardaste? Todo eso ya no se hace, ¿no? Porque ahora como son emoticones, ¿cierto? Y se hacen por WhatsApp. Pero en mi tiempo se hacían carticas y uno hacía un corazoncito y le colocaba una flechita y en una parte de la flecha uno colocaba la inicial de uno y en la otra la inicial del otro. ¿Es así o no? ¿Están de mi época todavía? Y uno colocaba un poema y sonaba, para mucha gente que no entendía le sonaba cursi. ¿Cierto? Eres el amor de mi vida. O como dice el escritor sagrado allá en el Cantar de los Cantares, ¿cierto? Tus pechos son como platos, ¿cierto? No sé qué. Y tus cabellos como manadas de caballos, ¿cierto? Y usted vaya y dígale eso a una mujer hoy en día, le dice, ¿usted qué me está queriendo decir? ¿Es que soy su mula o qué? Soy una yegua para usted. No, pero ese era el poema de aquel tiempo. Entonces fíjense que así como nosotros conservamos esas carticas de amor, nosotros tenemos nuestras carticas allá, ¿cierto? Guardadas en un álbum, bien guardaditas, y cuando queremos recordar esos tiempos, abrimos nuestro álbum y empezamos a leer, y entonces, ¿te acuerdas que tú me mandaste esto? Sí, sí, y uno empieza a recordar, y cómo fue la situación, y uno les prende la lagrimita, y uno le da un pico a ella, ay, sí, tan lindo. ¿Sabe una cosa? Así es la Biblia. La Biblia es una carta de amor para nosotros. La Biblia fue expresada por Dios a través del Espíritu Santo, diciéndote a ti, te amo tanto que di a mi único hijo por causa tuya. El Señor está diciendo, hay más de 3,000 y pico de promesas que te está diciendo, te prometo esto, te prometo aquello. Y entonces cuando tú te acercas a la Biblia con ese corazón de escuchar su voz, déjame decirte, el Señor empieza a darte revelación sobre lo que tienes que hacer en esta vida y prepararte para la vida eterna. Pero no basta solamente la oración. Cuando hablamos de conocer a Dios, lo conocemos a través de la Escritura, pero también al Señor lo conocemos a través de la oración. O sea, ¿qué es correcto? Yo leo la Biblia, la leo en fe, la medito, y meditar, ¿qué significa? Que continuamente yo digo, Señor, yo leí este pasaje, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Y entonces lo pongo en mi contexto, digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces cuando el Señor empieza a darte así, entonces tú estás orando al Señor, y entonces la oración es el segundo método de conocer al Señor. Cuando tú hablas al Señor, estás diciendo, Señor, necesito de ti.
Si tú no oras, estás diciendo, yo quiero vivir una vida independiente de ti, aun cuando tú sepas que orar es correcto. ¿Cuántos saben que orar es correcto? ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? Pero mucha gente no ora. Entonces, si no leemos la escritura y mucho menos oramos, pues tampoco hay propósito. O sea, el propósito está ahí, pero no va a ser revelado hasta que tú lo busques. Tenemos que ser personas de oración, mi amado hermano. La oración, la búsqueda diaria de Él, la comunión íntima, dice el Salmo 95:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le hará conocer su pacto. Amén. Si quieres conocer tu propósito, tienes que llegar a conocer a Dios de una manera más profunda. Tienes que buscarlo de manera profunda, y una manera significativa de hacerla es también adorándolo. Diga conmigo, adoración. Entonces tenemos las escrituras, tenemos la oración, pero tenemos en tercer lugar la adoración, mi amado hermano. Adorándolo, es durante la adoración que Dios nos revela, es en esa revelación que viene el conocimiento de nuestro propósito. A medida que nuestra relación con Dios crece, recibiremos más revelaciones de nuestro llamado. El Señor te va a dar estrategia de cómo ser el mejor esposo, el Señor te va a dar estrategia de cómo ser el mejor empleado, incluso el Señor te dará la estrategia de cómo hacer empresa. Eso es de aquí temporal, pero lo más importante, el Señor te va a dar estrategia de cómo dejar un legado a la nueva generación para que esa generación vaya a la eternidad. Tú estás acá para preparar corazones para llevar a la eternidad. Tú no estás acá solo para ser bendecido. Segundo paso para recibir el propósito de Dios es esté en un ambiente adecuado. Esté en un ambiente ¿qué? Adecuado. Entonces me gusta mucho coleccionar cactus. ¿Sabía usted que me gustan mucho los cactus? Me encantan los cactus. Me regaló uno mi esposa, lo llamo bebé, y es que yo le hablo y es bonito, es que es muy bonito. Él es chiquitico y es así y tiene hartos pelitos por todo lado, pero ya tiene hartos bebés. Entonces lo consiento, le hablo y al cactus yo no le puedo estar echando agua todos los días. No le puedo hacer echar, entonces me toca, le tengo un cronograma y cada 8 días me toca echarle media cucharita de agua. ¿Sí? Pero hay otros cactus que son más comelones, ¿cierto? Entonces, una persona aquí que me regaló un cactus muy hermoso y ese sí se toma más agua. Y hay uno que llama suculenta, que ese toma más agua, es otro tipo de cactus. Y entonces estaba poniéndome a pensando en lo bobada, ¿cierto? Uno piensa muchas tonterías y dice, ¿qué pasaría si este cactus lo llevara allá donde llueve mucho? Se muere. Él no está en el ambiente correcto, ¿cierto? Eso pasa como cuando uno quiere sembrar plátanos aquí en Bogotá. Pues está la mata, pero no dan los plátanos, ¿sí o no? Yo he visto que mucha gente trata de sembrar maticas y todo eso y es chévere, pero no está en el ambiente correcto. Se necesita un ambiente correcto. Igual pasa cuando hablamos de la revelación del Señor. Dios no le va a dar revelación a menos de que esté en un ambiente correcto. ¿Cuál sería el ambiente correcto de nosotros, mis amados? ¿Ah? ¿Cuál sería el ambiente correcto? Bueno, para cumplir nuestro propósito, tú tienes que estar en el ambiente correcto. El ambiente correcto tiene que ser un ambiente espiritual. Diga conmigo, espiritual. Tiene que ser un ambiente correcto mental, tiene que ser un ambiente correcto emocional, un ambiente correcto físico, obviamente hasta geográficamente hablando. Y si alguien está en un ambiente que no cultiva, nutre o desarrolla su propósito, será incapaz de lograrlo. Piense en el ambiente actual en que está viviendo usted, en todas las áreas de su vida. ¿Qué está haciendo para preparar y ajustar ese ambiente para el desarrollo de ese propósito? O sea, ese ambiente donde usted se desarrolla, sus amigos, lo que usted ve, lo que usted escucha, lo que usted hace en sus ratos de ocio, ¿está alimentando ese propósito o lo está alejando de ese propósito? ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque si usted no está en el ambiente correcto, pues no, Dios no le va a hablar. Tiene que haber un ambiente correcto. Por ejemplo, si yo quiero que Dios me hable de propósito, tengo que hacerme con gente de fe.
Porque si me voy a hacer con un poco de gente negativa ya, que todo le está viendo pelos, que critican al del partido político de izquierda o el partido político de derecha, pues ese no es mi ambiente de fe. Y es todo lo contrario, me van a alejar de Dios. Entonces, pregúntate por un segundo, ¿qué personas o qué cosas están rodeándote a ti que están alimentando ese propósito, o qué cosas están quitándote el propósito? Entonces piensa en ese ambiente actual en Calvary bien, ¿cierto? En todas las áreas de su vida. Y si tú estás consciente de eso, ¿qué estás haciendo para salirte de ese ambiente? ¿O qué estás haciendo para cambiar ese ambiente? Porque a veces somos muy pasivos, pensamos que Dios va a mandar un ángel, Dios mío, va a cambiar el ambiente aquí en mi casa. Sí, Señor, pido para que el ambiente en mi casa sea un ambiente de armonía y no de contienda. Y mucha gente se queda allí orando y no hace nada. ¿Sí o no? Como si fuera a bajar el ángel Gabriel y fuera a pegarle unas cuantas nalgadas al marido, ¿cierto? Y amarrarle la lengua a la mujer cantaletosa, y no va a pasar. Tenemos que hacer algo. Y si tú estás viendo un ambiente donde no es, tú sabes que no es correcto, pues entonces Dios te está llamando a ti a cambiar ese ambiente. Y tienes que cambiarlo a través de la parte espiritual, mi amado hermano. Amén. Entonces por eso, mi hermano, tu preparación puede hacer que, digamos, de asuntos simples, ¿cierto? Incluso puede darte una mejor organización en tu espacio de trabajo, porque hay gente que somos desordenados. Yo me incluyo allí, soy un poquito desordenado. Mi lugar de trabajo no está así tan bonito, allá el reloj así bien cuadradito, y aquí el esferito así bien paradito sobre el portaesferos, ¿no? Uno muchas veces abre puertas, saca algo y no cierra la puerta, y llega y tira la maleta encima de la cama y esto, y se quita los zapatos y las medias se las quita y quedaron pegadas al techo y entonces uno dice, uy, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Sabe una cosa? Estamos creando un ambiente de desorden, y entonces cuando llegues a hacer algo, no puedes hacerlo porque creaste tanto desorden, y así pasa en lo espiritual. Lo espiritual es que hagas las cosas que te corresponden hoy hacerlas, y las de mañana las harás mañana, y las de pasado mañana las harás pasado mañana. Cada cosa tiene su propio afán. Pero cuando tú no haces las cosas en el día que te corresponde, se te acumulan para el día siguiente. Y entonces al día siguiente, en lugar de hacer lo que te correspondía, tienes que hacer lo que dejaste atrasado, se vuelve algo urgente y perdiste propósito. Muchas personas empiezan a hacer eso. Entonces tenemos que crear ambientes correctos, organizados, ¿cierto? Cuando tú dejas para mañana las cosas, se convierten en problemas mayores. También tienes que aprender a discernir qué tipo de amigos te están frecuentando. Hay gente que no conviene. Por más amigo que sea y muy chistoso y que te haga reír, si esa persona te aleja de Dios, no te conviene, apártate de él. Así es. Y es algo como papás tenemos que hacer. ¿Qué tipo de amistad están frecuentando nuestros hijos? ¿Qué tipo de amistad están frecuentando nuestros hijos? Porque fíjate que nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos, ¿sí o no? Pero tampoco hacemos nada. Pensamos que la iglesia o la escuela dominical tiene que corregir a nuestros hijos en la parte espiritual, y nosotros nos quedamos pasivos, no hacemos nada. Pues, amado hermano, no va a suceder nada, mi amado hermano. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que saber con qué amigos estamos, con qué socios vamos a hacer empresa, y reconocemos que si estamos en un entorno correcto, entonces Dios va a dar propósito. Ahora, tercera y última, sirve a una visión. Sirve a una visión. ¿Sabe una cosa? Dios nos da visión. A todos nos da visión. ¿Y sabe qué es visión? Visión es ver cómo nos vemos en el futuro. Eso es ser visionario. ¿Cómo te ves tú en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años? Ahí te dice más arrugado, más enquencle, ¿cierto? Más chuchumeco. Así nos vemos muchos, ¿cierto? Y yo quiero decirte, sin embargo, en términos de propósito, la visión es la perspectiva de Dios sobre el futuro, sobre nuestro futuro, y lo que Dios nos está dando. A medida que desarrollemos una relación con Él, entonces Él va develando cómo va a ser nuestro futuro, y Él va, digámoslo de esta manera, va haciendo cosas. Entonces, si queremos conocer nuestro propósito, escucha esto, tenemos que estar comprometidos con una visión. O sea, solamente Dios te va a dar a ti estrategia cuando tú estás en otra visión. Pero te voy a explicar. Cualquiera sea la visión que tú tengas,
ya sea de llegar a ser médico, bombero, científico, constructor, ingeniero, contador, ¿cierto? Lo que sea, astronauta, panadero, lo que sea, pastor o apóstol, misionero, maestro de escuela dominical, casi siempre es necesario, esas visiones van a venir cuando tú empiezas a servir a la visión de alguien más. ¿Sí me entiendes? Cuando tú empiezas a servir a la visión de alguien más, por ejemplo, cuando tú empiezas a prepararte sirviéndole a otro, entonces Dios te está preparando para tu visión y a tu propósito. ¿Se acuerdan ustedes de Josué? Josué sirvió a Moisés y él nunca pretendió moverle el banco a Moisés, pero eso lo estaba preparando. Él estaba sirviendo a la visión de Moisés, pero cuando Moisés murió, entonces Dios le dio una visión completamente diferente. ¿A quién? A Josué. Mientras la visión de Moisés era sacar al pueblo de Israel de Egipto, la misión de Josué era entrarlo a la tierra prometida. ¿Me entiende? Pero para eso Josué era necesario pasar tiempo con Moisés. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de Gedeón? Allá en el segundo libro de Reyes. Gedeón era un boyero, o sea, una que estaba manejando bueyes. Pero el Señor lo llamó y entonces a Elías le puso su capa y dijo: quiero que seas mi discípulo. Y durante mucho tiempo Gedeón apoyó la visión de Elías. Pero después de que Elías fue traspuesto al cielo, Eliseo empezó a recibir su propia visión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, amados? A menudo al servir a la visión de otra persona, vamos a encontrar nuestro lugar en el propósito, porque la visión es el punto donde comienza el propósito. Ahora, podemos decir que nuestro propósito refleja quiénes somos, pero nuestra visión nos guía hacia dónde vamos. Debemos tener una visión sólida para poder alcanzar nuestro destino. Amén. Y por último, ¿cómo recibimos propósito? Cuando tú deseas tener un encuentro sobrenatural con Dios. Amén. ¿Cuántos desean tener un encuentro sobrenatural con Dios? No se conforme a ser como la iglesia tradicional. La iglesia tradicional llega, escucha al Padre y luego se va otra vez a hacer lo mismo. No somos así. Nosotros, cada palabra que recibimos son propósitos. Entonces, yo creo que Dios va a revelar y confirmar nuestro propósito mediante el uso de medios sobrenaturales. Por ejemplo, Dios te puede hablar a través de un sueño. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de sueños? Dios te puede hablar a través de un sueño, Dios te puede hablar a través de una visión, Dios puede hablar a través de la palabra de Dios, ¿cierto? O a través de una persona, o a través de una situación. Dios nos habla muchas veces, ¿cierto? Entonces, por eso yo puedo creer que Dios tiene propósitos sobrenaturales. Pero, mi amado hermano, hace 8 días estábamos hablando que la iglesia tiene faltante de obreros. Y yo cuando hablo con muchas personas dicen: pastor, yo quiero que ore por este propósito. Bueno, vamos a estar orando, pero bueno, ¿y dónde está tu servicio a Dios? Si tú no estás pensando en servir a Dios, entonces Dios no va a dar nada, porque tienes que entrenarte. Si crees que Dios te va a dar un propósito en la vida y que ese propósito va a ser para éxito, tienes que entrenarte. Y el lugar donde Dios te puso a entrenarte es acá. Gracias por ese entusiasmo, Lebrando. Sí, Dios te va a entrenar es acá. Si este año que entra le decimos a ustedes: hermanos, vamos a ir a hacer una campaña evangelística a Ciudad Sucre, por allá 3 montañas adentro de Soacha, donde no llega, donde el sol entra uno con mula, ¿cierto? ¿Cuántos estarían dispuestos a ir? Que no, que tenemos que ir a compartir nuestra fe a un lugar bien feo. Si tú dices: no, yo por allá no, yo por allá, entonces no vas a encontrar propósito. Como vuelvo y digo, si hay alguna necesidad, por ejemplo, decimos: Señor, vamos a hacer una cuestión médica y vamos a llevar palabra, y vamos a llevar tratados y vamos a llevar la palabra de Dios. Entonces, el Señor quiere ver cuántos se hacen a eso. Es un ambiente adecuado, es el propósito, es una visión de Él. Y a solamente aquellos que lo hagan con alegría, que lo hagan con corazón, Dios le va a dar su propósito. Dios no le va a dar propósito a quien no tiene deseo de buscarlo a Él.
Si tú no lo buscas en oración, si no te conectas, por ejemplo, a la oración. Yo felicito a todos los que se conectan los martes. Se conectan hartísimos, pero no son todos. Se conectan hartísimos. Yo a veces me encontré con 30 dispositivos conectados y cada dispositivo es una familia. Son 30 familias, pero aquí son más familias. Yo me pregunto, ¿por qué no te conectas a la oración los martes? Hay mucha gente que pide oración y dice, pastor, le pido oración por fulanito, pero nunca se conectan. Y entonces estamos preguntando, bueno, ¿y qué pasó con esta petición que estaba orando? No sé. La persona simplemente pidió oración, pero se desentendió completamente. Entonces uno dice, pues ya hemos orado como 2 meses, pues saquémoslo. No sabemos, y hay gente que no testifica acerca de si hubo respuesta o no, que en la mayoría de los casos sí ha habido respuesta. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes se conectan al culto virtual en la tarde de los domingos? ¿Sabe la cosa? Para vergüenza, solamente encuentro hasta 10 dispositivos desconectados. ¿Dónde está el resto? ¿Y por qué no compartimos eso? Si no lo vas a ver, ¿por qué no lo compartes con tus amigos? Eso es apoyar la visión de la iglesia. Por cierto, les quiero decir que a partir de hoy, el culto virtual por YouTube pasa a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, porque muchos me dijeron, pastor, lo que pasa es que a esa hora estoy atendiendo a mi familia, estoy comiendo café con galletas, así estilo té, ¿cierto? Puro cachaco, ¿cierto? Puro inglés, ¿cierto? Y entonces no, entonces a las 7 de la noche que a partir de ahora, ¿ok? 7 de la noche, para que lo compartas con tu familia. Vea, yo veo mis propias predicaciones, yo digo, oye, yo prediqué eso. Yo digo, Señor, mi mismo Señor me inspira y me habla a través de mí mismo. Cuando yo miro 2 veces la predicación, digo, Señor, aprendí 2 veces. Entonces, fíjese, hermano, preparémonos para un encuentro sobrenatural. Busquemos al Señor. Estemos dispuestos a servir. Y Dios te va a dar propósito. Y te voy a decir una cosa, Dios te va a bendecir donde quiera que tú vayas. Así vayas a un lugar oscuro, así vayas a un lugar donde hay pobreza, así vayas a un lugar donde se mueve el demonio. Yo te voy a decir una cosa, la radiación del Señor cae sobre tu vida, porque tú lo buscas de todo tu corazón, tú lo deseas con toda tu vida, tú lo deseas, Señor, servirle, y le vas a decir, vas a darte cuenta cómo Dios te respalda, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solamente si tú oyes la voz del Señor, solamente si tú lo escuchas. Yo te voy a decir una cosa, esa petición por la cual tú estás orando hace tanto tiempo y tú dices, pero ¿por qué no hay respuesta? Evalúate si tú estás cumpliendo estos pasos, lo estás buscando, lo estás deseando, estás en un ambiente correcto, estás sirviendo a la visión de otro. Por ejemplo, sirve a la visión de nuestra iglesia. Esta es tu iglesia. Y prepárate para un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, porque cuando tú hagas las 3 primeras, el Espíritu Santo vendrá a tu vida, te hablará en sueños, te hablará a través de la Escritura, te hablará a través de una predicación, te empoderará, y cuando tú lo hagas vas a darte cuenta, sí, hice caso y vi la gloria de Dios en esta área. ¿Lo cree o no lo cree? Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que sea dándonos esa revelación. Dígale, yo quiero que si usted siente en su corazón esto, levante sus manos al cielo y dígale, Señor, dame esta revelación. Dame esta revelación. Levante sus manos. Quiero que usted mismo ore. Quiero que usted mismo le diga, Señor, ayúdame. Yo felicito a todos ustedes porque ustedes vienen con frecuencia, pero no quiero que venga con frecuencia, quiero que venga todos los domingos. Porque usted falla un domingo, usted pierde pedacito de propósito. Y a veces Dios da el propósito en 4 domingos. Hoy te da el paso 1 para ese propósito. Mañana te da el paso 2, el otro domingo. Y si faltas el domingo 3, ¿qué pasó? ¿Quedaste mocho? Eso es como si a un rompecabezas se le pierde una ficha. Dile, Señor, yo quiero ser completamente entregado a ti. No importa que te digan fanático. Vea, el cielo va a estar lleno de fanáticos y el infierno va a estar lleno de gente laxa. El Señor no quiere que entres al cielo con vergüenza. Yo voy a llamar a esta predicación, ¿cómo se llama? Sin vergüenza. Que entres al cielo sin vergüenza, ¿cierto?
con la frente en alto, no que te llegues al cielo y tengas que agacharte y decir, Señor, no hice tal cosa, tú me dijiste en las predicaciones que hiciera tal cosa y no la hice. Hay pecado por omisión, sino que tú entres así, digas, Señor, hice lo que tú me dijiste que hiciera, y el Señor te dice, entra a mi reposo, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Buen siervo y fiel. ¿Cuántos quieren escuchar esa frase? Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias porque yo sé que los mejores cosas están por venir ya mismo, porque tú vas a revelarte, Señor, a nuestras vidas de manera especial. Padre, en el nombre de Cristo coloco. Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia, y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Amén y amén.